Cabildo abierto. El pueblo quiere saber de qué se trata. Sí, abierto, pero no para todos. No. No pueden entrar pueblos originarios, mujeres, esclavos. También vamos a cerrar los subtes para que nadie pueda venir. Bueno, tenés razón. Vamos por ahí. Mirá, ahí están French y Beruti repartiendo armas. ¡Qué interesante! Ni negros, ni indios, ni mujeres. ¡Pásame la empanada, Beruti! ¡Ahí va, putos! Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes aquí en la pantalla de C5N, todas las noches de inicios de semana. La semana pasada en este mismo estudio y con un pico de audiencia que colapsó a todos los demás canales de cable y de aire, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló del futuro, habló de las posibles candidaturas, de ese entuerto que se cierne sobre el oficialismo respecto de si va a haber paso o si no va a haber paso, pero mencionó la entrevista que hicimos la semana pasada en este mismo espacio a Ha-Joon Chang. Ha-Joon Chang es un economista coreano, acaso el más influyente de los heterodoxos contemporáneos, y se refirió a algo muy particular, la receta que sugiere que lleven adelante nuestros países, este economista coreano, para desarrollarse como hizo su país, Corea del Sur, uno de los pocos que, después de la segunda posguerra, pasó del lote de los países pobres al de los países ricos. 1 minuto 20 segundos de lo que dijo el economista coreano, que sorprendió y que citó la vicepresidenta en su entrevista del jueves pasado acá. Escucha. Yeah, in the Korean case, like in Japan and Taiwan, I mean, they had the very strict land reform, so that disabled this landed elite, which removed a major obstacle to the industrialization. Yeah? But even so, I mean, the government had to use a lot of very strong policies to force even the industrialists to upgrade. Yeah? Because you know, one very interesting example is LG, the leader in the world display market. Yeah? Yes. LG initially started out as the company making the toothpaste and cosmetics, and they wanted to start another business in textile, because that's where the money was at the time. You know, this was early 60s. Yeah? And the government said, no, we are not going to give you a license to go into textile, do something more advanced. Yeah? And made them open a factory to make electric cables, which then led LG to enter electronics industry eventually. Yeah? So there were a lot of these pressures, even on the industrialists, not to kind of settle with the easy things, but to do something more difficult. There was also all this protectionism meant that the population also had to accept that they are going to use inferior domestic products. Mm-hmm. I mean, there was a total ban on foreign travel. I mean, it was quite the harsh regime in the sense. Es súper interesante esta discusión porque muchos economistas le cuestionan a Ha-Joon Chang que no es tan fácil seguir esa receta de desarrollo que siguió Corea, porque Corea la siguió en una muy férrea dictadura militar. Él dice, bueno, las dictaduras militares latinoamericanas fueron neoliberales y no por eso nadie les dice que todos los neoliberales son autoritarios. Pero en este fragmentito lo que él cuenta es que en una época en Corea, mientras se estaba desarrollando, estuvieron prohibidos los viajes al exterior por turismo, prohibido gastar divisas en turismo al exterior, y además que el Estado decidió a qué se tenía que dedicar cada grupo empresario importante. Esta empresa de la que habla, LG, es la líder en pantallas hoy, en pantallas LED, en todo tipo de displays para cualquier artefacto, sean televisores como computadoras o grandes pantallas. LG la deben conocer. Y
justamente lo que muestra Chang es que eso fue con el rol del Estado dirigiendo a dónde tenían que ir las inversiones, no a textil, no, le dijeron hacer cables, y por otro lado con un Estado exigiéndole sacrificios importantes a la población. Él dice que en un país como Argentina no harían falta tales sacrificios, que no sería lo mismo que en Corea, porque Argentina tiene muchos más recursos que los que tenía Corea en ese momento. Pero en todo caso, lo que está clarísimo es que el capitalismo actual no es el capitalismo de hace 30 años, de cuando cayó el muro de Berlín, y es un capitalismo donde hay menos mercado, no más mercado. Un capitalismo donde la característica general es el ajedrez entre gigantes. Ese ajedrez es un ajedrez en el cual Estados Unidos y China asoman como los dos principales jugadores y en el cual nosotros, si no queremos estar llamados a ser un peón más de los que se sacrifican en las primeras jugadas, tendríamos que movernos inteligentemente. Claro, los dos protagonistas de este ajedrez se están enfrentando cada vez más explícitamente. Este fin de semana hubo una cumbre del G7, las 7 potencias más importantes del mundo, en Hiroshima, donde con algo de cinismo Estados Unidos habló del peligro, la amenaza que representan China y Rusia, que no estaban presentes allí, para la paz mundial. En Hiroshima, justo, el lugar donde Estados Unidos tiró una bomba nuclear para asegurarse la hegemonía en la posguerra durante décadas. Una población civil en la cual asesinaron a miles y miles de mujeres, niños, varones, ancianos y demás. Ahora, la hegemonía de China desde el 2000 está reconfigurando todo el planeta. Hay un grafiquito que sacó el Lowy Institute que muestra los países de los cuales China es el principal socio y es alucinante verlo en movimiento. Empieza en 1980 y se ve los países en celeste o azul, los que tienen como principal socio a Estados Unidos, y en rojo, los que tienen como principal socio a China. Fíjense cómo va avanzando con el correr de los años. Argentina es uno de los primeros que se pone rojo. Y cómo termina todo el planeta, salvo algunos países de Europa, teñido de rojo en mayor o menor tonalidad. O sea, más principal socio China o un poquito menos, pero siempre en el primer lugar. De hecho, de Latinoamérica es el principal socio. De Argentina no lo es porque Brasil comercia más con Argentina por el Mercosur, pero de Latinoamérica globalmente ya lo es, tanto en términos de comprador como de vendedor. Es un vínculo comercial que no es tan estable como el vínculo de inversiones, que hay sí con empresas norteamericanas sobre todo. Pero es interesante verlo porque después de 5 viajes a Estados Unidos, el ministro de Economía Sergio Massa, 5 viajes que hizo en 9 meses, 10 meses que lleva en el cargo, el ministro de Economía Sergio Massa a fin de esta semana va a viajar a China. Y va a viajar a China básicamente en busca de un salvavidas financiero que puede llegar por 2 vías. Por la asistencia del banco BRICS, de los bancos, el banco que comparten Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tiene sede allá, como por una ampliación del swap de monedas, el canje de monedas con el cual China ya está asistiendo a la Argentina en este momento de escasez de divisas. Ahora, este anuncio que ustedes están viendo acá muestra hasta qué punto Argentina le está costando jugar ese ajedrez. O en todo caso, parece estar jugando solo con las blancas. ¿Por qué digo esto? Bueno, este anuncio que ustedes ven pasó casi sin pena ni gloria la semana pasada, pero fue el anuncio de la entrega de todo el ancho de banda del espectro radioeléctrico de los 6 GHz a las empresas que hacen Wi-Fi 6. Las empresas que hacen Wi-Fi 6 son todas norteamericanas. De hecho, en este anuncio, donde se lo ve a Claudio Ambrosini, el titular de ENACOM, donde estuvo el ministro de Economía Sergio Massa, estuvieron los gerentes de Amazon locales, ¿no? De Google, de Meta, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, de Intel, en definitiva las grandes tech norteamericanas.
Y estuvieron ahí, no porque necesitaran ese ancho de banda para hacer Wi-Fi 6 en Argentina, sino porque les interesa bloquear a una empresa china que se llama Huawei, que nosotros hemos nombrado aquí varias veces, que es la que hace punta en el 5G y que podría haber usado parte de ese ancho de banda para hacer avanzar el 5G en la Argentina. Huawei es una empresa que ameritaría una película porque detuvieron a su vicepresidenta en Canadá, la tuvieron presa como 3 años acusada de desatender el embargo norteamericano sobre Irán, porque le están bloqueando contratos en todo el mundo, la consideran una empresa satélite del ejército chino y por tanto parte de un espionaje anti-norteamericano. Pero es muy interesante porque Huawei acá en Argentina le vende el equipamiento, el fierrerío, como se dice, la infraestructura de telecomunicaciones, al grupo Clarín en Telecom, a Movistar, a las grandes prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Y además hace Wi-Fi 6 también. En la cancha de River, por ejemplo, hay Wi-Fi 6. Lo instaló Huawei hace 2 años. No necesitaban estos monstruos norteamericanos ese ancho de banda para hacer crecer una tecnología que ya existe en Argentina desde 2019. Pero fue una forma de Sergio Massa de decirle a Estados Unidos, nosotros vamos a hacer nuestra parte. ¿Por qué digo hacer nuestra parte? Porque Estados Unidos manda en el Fondo Monetario y Massa todavía espera, ahora vamos a eso, el adelanto de todos los desembolsos de este año para hacer pie en el Banco Central hasta las elecciones y evitar que haya una corrida por mes de acá al mes de octubre. ¿Qué es lo que pasa? No alcanza nunca. Hoy hubo otro anuncio del ministro Sergio Massa, un anuncio en el cual se puso a disposición de las pymes argentinas una serie de créditos blandos para proyectos que incorporen mejoras en la transformación digital, desarrollo sostenible, calidad, diseño, innovación, tecnologías de gestión o desarrollo exportador. Y va a haber 130 palos verdes para las empresas, tanto en créditos subsidiados como en aportes no reembolsables. ¿Quién financia esto? El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano, que también tiene mucha influencia de los Estados Unidos. La letra chica de estos créditos, que enhorabuena, repito, se anunciaron para que las pymes mantengan a flote sus estructuras, la letra chica dice que no se pueden financiar proyectos que impliquen conversión a energías renovables. Si involucran paneles solares, no hay crédito. ¿Por qué? Porque los paneles solares se hacen en China. Es más, parte de la conectividad de los paneles solares para lo que se llama un transformador, para hacer que la corriente que genera el sol se convierta en corriente convertible con el sistema interconectado, lo hace la misma Huawei, enemiga de Estados Unidos. Entonces nosotros, lejos de la receta de Chang, nos pegamos a lo que dicen los países que patearon la escalera después de desarrollarse y seguimos sus preceptos para que nos suelten una moneda en una situación realmente tensa en lo financiero y en lo cambiario para la Argentina. Ahora, el Fondo Monetario sigue dilatando el desembolso y Cristina Fernández de Kirchner empezó a mencionar esto como un problema a atender durante la campaña y en el inicio del próximo gobierno. En este estudio, charlando con Pablo Dugan, dijo: el acuerdo con el Fondo Monetario, reiteró en realidad, ya lo había dicho, el acuerdo con el Fondo Monetario tiene que reformularse. Insistió la vicepresidenta con su propuesta de atar los pagos a las exportaciones. Y esto ya fue desechado por antiguos economistas jefes del Fondo Monetario que dijeron es una idea disparatada. Íntimamente, en el Frente de Todos saben que la deuda, tal como quedó, no se puede pagar. Y que la sequía no hizo más que catalizar una situación que se iba a producir en los próximos años. ¿Hay alguna forma de escaparse a esto, ya habiendo sido aprobado el acuerdo con el fondo en el Congreso, con votos del peronismo? Bueno, es más difícil, obviamente. Pero hay una receta que acercó en su momento un hombre que fue director por Argentina
en el Banco Mundial, al final del último gobierno de Cristina Kirchner, que se le acercó a Matías Culfas, que se le acercó a colaboradores del ministro Martín Guzmán, que se le acercó incluso a funcionarios que siguen hoy en funciones en el nexo con el Fondo Monetario. Y esa propuesta que hizo este economista llamado Daniel Kotzer es una propuesta que no reclamaría del Fondo Monetario un cambio de normas estatutarias y que permitiría renegociar de vuelta partiendo del ilícito que hubo en 2018, que fue un préstamo fuera de toda regla, como el que le dio Trump a Mauricio Macri. ¿Cómo es esta propuesta? Bueno, apunta a cerrar un nuevo acuerdo con el fondo para empezar a pagarle, pero pagarle lo que se podría haber tomado como crédito en aquel momento, que es algo así como 20.000 millones de dólares, y no los 45.000 millones de dólares que terminó tomando Macri. ¿Por qué? Porque lo máximo autorizado para la Argentina era un 435% de su cuota en el fondo, y eso da unos 20.000 millones. No habría tampoco que pagar sobrecargos por lo que se tomó por debajo del 145% de la cuota, que a partir de ahí empieza a girar el taxímetro más rápido. Ahora, lo que necesitaría sí es ser aprobado en el directorio, donde Estados Unidos tiene poder de veto. ¿Cuál es realmente la actitud del gobierno de Joe Biden respecto de la estabilidad en Argentina durante la campaña? No queda muy claro, porque dicen que van a ayudar, pero dilatan ese desembolso y en el medio Massa viaja a China, cosa que a Estados Unidos, repito, si bien ya viajó 5 veces para allá, no le es para nada simpático. Bueno, la deuda con el Fondo Monetario tiene una dimensión que pesa sobre las cuentas externas argentinas y genera inflación. Es algo que también está diciendo, tanto en sus apariciones públicas, en sus discursos, como en el reportaje del jueves, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, en esta propuesta, que repito, el Frente de Todos tuvo sobre su escritorio y no escuchó, queda un resto de deuda que habría que renegociar también. Bueno, ahí lo que dice este experto, que actualmente es economista jefe de la Central Sindical Internacional, es un tipo que ha trajinado la Organización Internacional de Trabajo, los organismos multilaterales con sede en Washington, y lo que dice es que el resto, la otra mitad de la deuda con el fondo, tendría que renegociarse con esos países ricos que se reunieron en Hiroshima este fin de semana, que son a su vez los accionistas del Club de París y los que tienen el 65% de los votos en el directorio del Fondo Monetario. Si fue político el crédito en su origen, dice él, bien podría ser política su resolución. No es el camino que se eligió durante esta gestión. Lo vamos a hablar en instantes con Roberto Feletti, que ya está acá para conversar sobre precios, sobre inflación, pero también sobre deuda, porque es uno de los economistas a los cuales en la provincia de Buenos Aires el peronismo escucha. Viene de ser, además, secretario de Comercio Interior, o sea, tuvo a su cargo la pelea contra la inflación durante unos breves meses. ¿Cómo está la inflación en este momento? Y muy complicada. Para muchos economistas, el 8,4% de abril fue simplemente el piso de los próximos meses. La semana pasada te mostré el dato semanal, miralo en esta placa. El dato semanal, la semana pasada fue el más alto de toda la era Massa, 3,6%. Esta última semana, la tercera de mayo, bajó al 1,3%. Pero claro, mirá cómo estamos, midiéndola por semana. Esto es una medición que hace LSG, una consultora que hace scrapping de precios en los supermercados, miles de precios, y la seguimos desde hace, por lo menos desde que empezó la gestión Massa. Fíjate, 1,3 da en esta última semana, 3,6 dio en la anterior, pero ya acumula más del 6 en 3 semanas, y la pregunta es si va a dar 9, si va a dar 10, si va a ser más que el 8,4. En cualquier caso va a ser altísima. Otro dato preocupante. Esa semana que hubo 3,6 de inflación en alimentos, aumentó el 54% de los precios que releva esta consultora. En esta última semana aumentó un 25%. Pero eso igual duplica lo que suele ocurrir en momentos de inflación similar.
semanas de inflación del 1 y pico por ciento. Ahí aumentan entre el 10 y el 15% de los precios. No estoy hablando de cantidad, sino de cuántos precios aumentan. Se llama índice de difusión de la inflación. Cuando todo aumenta de precio varias veces en el mes y es que se está espiralizando. El gobierno anunció, junto con la suba de la tasa de interés que anunció ya hace 10 días, que iba a empezar a importar los insumos que estén protegidos en este momento con barreras proteccionistas, barreras paralancelarias, medidas antidumping y demás, y que estén aumentando por encima de la inflación. A lo que accedimos nosotros es a un informe que muestra qué empresas son las que aumentaron, las que proveen algunos insumos difundidos de manera monopólica, como estos, por ejemplo, el PET para botellas de plástico. Hay una sola fábrica de esto, que es esta, la Alpec, ex DAC Américas. Por ejemplo, el tolueno, que es lo que se usa para los colchones, la espuma de colchones. También hay una sola empresa que produzca eso, es Petroquímica Río Tercero. Y lana de vidrio, que se usa para aislar, también hay una que lo produce. Mira eso, las tres aumentaron bastante por encima de la inflación mayorista interanual sus precios. Las botellas, el plástico para las botellas más bien, aumentó 24 puntos más que la inflación. La espuma para colchones 10 puntos más que la inflación mayorista y la lana de vidrio 17 puntos más que la inflación mayorista. Lo que hizo el ministro Sergio Massa en esa batería de anuncios del fin de semana pasado es amenazar con abrirles la importación, o sea, dejar de protegerlas con las medidas paralancelarias que las protegen, para disciplinar estos precios. La pregunta es con qué dólares va a abrir esa importación. Pero la amenaza está. Y lo que está ocurriendo es que empieza a salir a la luz que no todos perdemos con esta inflación arriba del 100% interanual. Hay algunos que siguen ganando. Los cuatro vivos siguen avivados en este 2022-2023. Claro, los que no están recibiendo la parte de los vivos son los que sufren el ajuste. Por ejemplo, los jubilados. Fíjate vos, este gráfico es elocuente, muestra la evolución de las jubilaciones con y sin bono. Después de más de 5 años de caída en términos reales, los que cobran el haber de la movilidad simplemente que no tienen bonos, perdieron en el último año y medio, desde enero de 2022 hasta ahora, en menos de un año y medio, 14,8%. Desde junio de 2017, o sea, de antes del cambio de ley que intentó hacer el macrismo y de antes del colapso del modelo macrista, lo que llevan perdidas esas jubilaciones, que no son de ricos, Por ejemplo, el que cobra 2 haberes mínimos ya está en este grupo, son 117 lucas de jubilación. Esos perdieron 33% de su poder adquisitivo desde 2017. Y tendrían que estar en 160, más o menos, para ganar lo mismo que en aquel momento. El haber mínimo, con bonos, recuperó lo que era en 2019, pero en 2019, a finales de 2019, cuando asumió este gobierno, le dio bonos para recuperar lo que consideraba eran jubilaciones de miseria. ¿Cuántos son los que están en este universo de ajustados? Porque los que tuvieron el bono sí están a nivel de un año y medio atrás. Esos, los que cobran el bono pleno, son el 64%. El 22% cobra una partecita del bono para llegar a las 2 jubilaciones mínimas. Y el 14%, o sea, casi 1 millón de personas, no percibe el bono. Esos son los que recibieron la peor parte del ajuste. Y claro, es un ajuste que al Estado le representa mucho. Ya representa casi 2 puntos del PBI en estos últimos 5 años, según la Oficina del Presupuesto del Congreso. Los datos que estoy mostrando son datos oficiales, Así que, si este pasado no es tomado en cuenta, el ajuste que anuncia la oposición que va a ser un ajuste sobre el ajuste ya hecho. Y bueno, es mucha gente, además, ¿no?
que en línea con lo que el Fondo Monetario dice, debería ser todavía más apretado su cinturón. A ver, el total de las jubilaciones son más o menos 6,5 millones. El Fondo Monetario lo que dice es que deberían cobrarlas solo los pobres, que debería cambiarse ese régimen solidario que hay en Argentina, mientras que otros, ahora vamos a ver qué dice Feletti, dicen podrían restituirse los aportes patronales que recortó Cavallo, por ejemplo. Bueno, eso es algo que el Fondo Monetario no incluye en su menú. El ajuste del gasto es un ajuste que castiga especialmente a los jubilados. Fue la norma. Fíjate este apretón, fue la norma. Fíjate este apretón, lo mostramos la semana pasada. Esto sí que es dato de Analítica, una consultora privada, pero lo que muestra es que en noviembre de 2022 se dio la parte más dura del ajuste del año pasado, luego eso fue aflojando en enero y febrero, pero en abril volvió con todo, 11% en términos reales abajo el gasto público. Y repito, es ajuste sobre el ajuste. Y no creas que es verdad cuando te dicen Argentina tiene un Estado cuyo tamaño es asfixiante, mucho mayor que el de las economías desarrolladas. En la siguiente placa, por ejemplo, lo que vas a ver es la comparación entre la recaudación promedio de los países ricos, la de arriba es el promedio de la OCDE, 34% del PBI, y tenés a Brasil, que tiene un Estado más grande que la Argentina en términos de recaudación, después Barbados y después la Argentina, pero fíjate, con 5 puntos menos que el promedio de esos países que nos dicen achiquen el Estado. De vuelta, patear la escalera, no hacer lo que ellos hicieron para desarrollarse, como dice el coreano Ha Jun Chang. Estuvo Sergio Massa, en este contexto, haciendo equilibrio entre su rol como ministro, diciendo yo garantizo estabilidad política y eso va a traer estabilidad económica, y la candidatura con la que siempre soñó, una candidatura a presidente por el peronismo con todo el peronismo alineado detrás suyo. En un acto el viernes, después del revuelo que causó Cristina con su entrevista en este estudio, dijo esto. No soy de los que se asusta frente a un desafío. Efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama, nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. Bueno, no le tengo miedo a los desafíos, dice Massa. Lo que pasa es que ahora enfrenta un doble desafío. El de ser ministro y el de querer ser a la vez candidato. Algo para lo cual pareció empezar a tener competencia el jueves pasado. Porque cuando Cristina dijo son los hijos de la generación diezmada los que tienen que tomar la posta, todos empezaron a mirar a Guado de Pedro. Hoy, esta tarde, Guado de Pedro sacó esta foto con intendentes de la primera sección electoral, de la tercera sección electoral bonaerense y con Máximo Kirchner, además. Esto fue una señal, evidentemente, de que sobre Guado de Pedro se está planeando una candidatura en lo más alto del kirchnerismo. Ahora, ¿qué significa esto, Gabriela Vulcano? ¿Significa que Guado de Pedro va a ser candidato a presidente? Buenas noches. Esa es la gran pregunta que se están haciendo muchos porque se reunió con los principales intendentes del peronismo. Ajá. Y con el líder de la Cámpora y presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, en lo que aparece como un respaldo fuerte al ministro del Interior, alguna candidatura. Lo que no está claro es si es una candidatura a presidente o una candidatura a gobernador bonaerense. Bien, en un ratito nos trae todas las novedades de hoy, De hoy, Gabriela Vulcano, que estuvo, bueno, recabando información sobre una interna
realmente sin fin. Sin fin y con protagonistas muy extraños. Fíjate quién promociona, por ejemplo, la candidatura de Guado de Pedro. En la reunión que hemos tenido de secretarios generales de todo el país, que somos 58 sindicatos en todo el país, y el Congreso de Delegados, que es el órgano máximo de nuestra organización, ha resuelto por unanimidad acompañarlo en lo que en lo más preciado que uno puede tener en la vida, poder conducir los destinos del país, y queremos que Guado de Pedro sea el futuro presidente de los argentinos. Esto es lo que nosotros hacemos. Sí, Luis Barrionuevo. El mismo Luis Barrionuevo que hace un par de años se jactaba de lo que había hecho con Federico Eláscar. ¿Recuerdan? Un financista que de repente apareció como quien lavaba dinero para Lázaro Báez y su familia y que complicó severamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa llamada la Ruta del Dinero K. ¿Qué decía este Barrionuevo que hoy se abraza a un hijo de aquella generación diezmada sobre Federico Eláscar y su rol en aquella operación mediático-judicial? Escúchalo vos. Mirá, ¿vos lo conocés al padre? ¿De quién? De Eláscar. No, ¿Y a Eláscar. A Eláscar. Y si yo lo tuve 5 meses a Eláscar. ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló. No me digas. Entonces vos das por sentado que es cierto todo lo que dijo. 100% de verdad. ¿Y por qué Lo vos que lo dijo tuviste con Eláscar. vos, Luis? ¿Eh? ¿Por qué lo tuviste con vos? Porque había que esperar desde noviembre a lo abril. cuidaste los 5 meses. Desde abril a noviembre para que Es una caja sorpresa, Luis. para que el Es una hombre caja sorpresa. para que el hombre hable. Sí. ¿me entendés? Lo guardaste como testigo cuando cubierto. empezaba la nata y había que firmarlo y había que decirlo, había que firmarlo. Sí, ahora quién tenés, Para que Luis. sea. ¿A quién tenés el ¿Cuánto fondo, más tenés Luis, ahora? Escuchando. Doctora, Luis dice, dame, por favor. Doctora, brindo con Escucha. agua, doctora. Brindo con agua, doctora. Sí, no, pará, le dijiste, Doctora, ¿y qué te- o sea, lo aguantaste ahí 3 meses, vos sabías que lo que el tipo decía era verdad, todo verdad, cómo la sacó, cómo la llevaba, lo de los bolsos, todo verdad. Ale, yo trabajaba y el chico estaba al lado contándome. Y mientras yo trabajaba, atendía, el chico me contaba porque quería cobrar. Lo tuve en casa. El chico me hablaba, me contaba. Son internas realmente muy complejas, teñidas por un ajuste interminable y donde las candidaturas principales todavía son un misterio. Muy cerca de la fecha en la cual, además, tienen que cerrarse las listas, las candidaturas y presentarse las boletas para una elección completamente incierta. Lo contrario a lo que decía el coreano Chang que hace falta para desarrollarse. Él hablaba de un consenso, de una coherencia nacional. Y lo contrario de lo que dicen los economistas hace falta para combatir sin dañar a la economía el principal flagelo que hoy nos aqueja, que es la inflación. Está con nosotros Roberto Feletti, ex secretario de Comercio y uno, como dije, uno de los economistas que se escucha en el PJ bonaerense. Gracias por venir, Roberto. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, Alejandro. viste lo que acabo de presentar como contexto económico, político, pero sobre todo en lo económico me quiero detener en estas empresas que recomponen márgenes en el medio de una inflación del 100%. ¿Debería ser más duro el gobierno con ellas? Yo creo que el mecanismo no es la apertura de importaciones, sino es lo que yo no tuve, por lo menos no lo tuve centralizado, que es dificultarles el acceso al mercado de cambio oficial para la importación de los insumos. Ese es el mecanismo. Si vos ves bien los números del 2022, vas a ver que las importaciones aumentan casi a 80.000 millones de dólares de 69.000 el año anterior. Y ahí hay mucho de sobreestoqueo, de bueno, no puedo comprar dólares, pero compro mercadería que está dolarizada. Quiero decir, me parece, cuando nosotros llegamos a la Secretaría a principios de octubre, el último trimestre del 2021, ponemos un congelamiento. Que sirvió, la mejor distribución del ingreso es el último trimestre del 2021. Pero después lo pasaron por arriba. Despacio, espera, despacio por las piedras.
porque lo hemos discutido mucho. Cuando vamos a salir del congelamiento, ¿sí? Ahí es el único momento yo tengo todo el respaldo del gabinete económico para salir ordenadamente, y se sale ordenadamente. De congelamiento a acuerdos. ¿Sí? Hasta ahí vamos razonablemente bien. Ahora, ¿qué es lo que se pone arriba de la mesa para impedir que se salga el congelamiento con 15-20% de aumento, que era lo que originalmente pedían las empresas? ¿Qué pusiste? ¿Qué? El acceso al mercado de importaciones a dólar oficial. Ahí estaba sentado el presidente del Banco Central, el ministro de Producción, el ministro de Economía y yo. ¿Y por qué naufragó? Después, naufraga por la guerra. La crisis comienza... Si vos mirás la inflación núcleo enero-febrero del 2022, es más baja que la del 2021 y te proyectaba una inflación del 48. Pero vos estás citando un mal funcionamiento previo, que es esto de que madrugaron al Banco Central comprando insumos. Yo lo que estoy diciendo es que no había una cohesión del gabinete económico, y no hablo juicio de valor personal como nunca lo he hecho, ¿no? No había una cohesión del gabinete económico frente a la presión de las empresas por la doble ventanilla. Por un lado te reclamo que me liberes la canasta regulada, o sea, te presiono sobre la canasta regulada, pero por el otro quiero el acceso al mercado de cambio regulado. ¿Se entiende? Sí, completamente. Bueno, si eso se ordena con dureza, digo, el problema son las empresas alimenticias. Es más, ni siquiera son las cadenas de comercialización en una determinada etapa. Bueno, acá hay aguas arriba de las alimenticias. Claro, el plástico de las botellas. El plástico de las botellas es cuestión de... bueno, hay que ver qué es lo que ellos llaman la capacidad plena. Porque enseguida las empresas te dicen, estoy produciendo a capacidad plena. Y no es exacto eso. Y esas fueron las presiones y las discusiones. Y también hay que decir a las alimenticias cuánto es la proporción de costos, porque ellos dicen, mirá cómo aumentó. No es que se aumenta el polietileno, yo tengo que aumentar 24%, tengo que aumentar el producto un 24%, porque probablemente lo hacen por las dudas. El peso del envase en el producto... No sea el 100, claro. Claro, bueno, pero esas son discusiones que nosotros armamos. Pero de vuelta... Y teníamos, ahora te digo, lo que deteriora los acuerdos de precio esencialmente después, es cuando Ucrania, principal exportador de girasol, hace que el precio del girasol se vaya al demonio, te rompe el precio de los aceites. Cuando el trigo se va al demonio, te rompe el precio de los panificados. Bueno, pero a nosotros nos quedó una inflación del 100%. Bueno, ahí es donde yo reclamo las retenciones. La gran discusión en el gabinete era la suba de los derechos de exportación. ¿Quién se negó a eso? Y casi todos, te diría. Hace 2 semanas estuvo en esta silla en la que estás vos, Matías Culfas. Sí. Y él decía que el kirchnerismo le boicoteó su gestión. No, a ver, yo no... Que no hubo mal manejo de las divisas. Esto que vos decís de que importaron insumos de más para comprar... A ver, yo lo dije públicamente antes de asumir como secretario de Comercio, y lo dije ahora. Vos que generosamente a veces citas los informes, ves que está. Digo, acá hubo un superávit comercial en el 2020 y en el 2021 que acumulaba a 27.000 millones de dólares. Agregarle los derechos especiales de giro que dio el Fondo de Libre Disponibilidad, 4.000 más, 31.000 millones de dólares. ¿Dónde se fueron? Bueno, entonces no es cierto que no hubo mal manejo de divisas. Yo creo que se permitió cancelación de deuda privada, que tenía que haber sido reestructurada al compás de la deuda pública, y me parece que se desperdició una fuente de financiamiento. Macri te agota en 2 años la fuente de financiamiento internacional con los mercados, después la fuente de financiamiento multilateral con el fondo, y nosotros perdemos la fuente de financiamiento que nos da el superávit. Entonces es lógico que estemos en este peor de los mundos. Pero ahora, repito, lo peor es morir en las vísperas, porque el año que viene la situación, porque la discusión que hay hoy es tan profunda y tan grave, porque Argentina va a un cambio estructural. Entonces, lo más grave es que vos quemaste fuentes de financiamiento que te colocan en una situación de vulnerabilidad externa que te puede colocar a que vos mueras en las vísperas, porque el año que viene, según estiman muchos economistas con los que yo hablo y correctos, confío, se habla de un superávit comercial de 20.000 millones de dólares, tanto por el comportamiento de la energía, obviamente la recuperación del agro post sequía, más minería. Y entonces el Fondo Monetario quiere cobrar ahora todo por un salvavidas. Yo creo que el fondo, no vamos a necesitar el año que viene. Vos citabas el informe de este analista, nosotros compartimos esa posición, lo dijimos incluso públicamente. ¿De quién? ¿De Chang? No, hay el Kostner,
Kotzer, Daniel Kotzer. Sí, bueno. sí, sí. Era lógico que vos llegabas y tenías que haber hecho mínimamente una presentación en los foros internacionales, como las que hizo Cristina con los fondos buitres, que logró que a partir de ahí cualquier reestructuración que se apruebe en 2/3 es orden público para el tercio restante, la reestructuración de deuda. Vos tenías que haber planteado esto que dice Kotzer. Bueno, pero ahora... Lo que tenía que haber ido a la Haya y decirle, mire, nos dieron una sobrecuota. A nosotros no nos podían haber dado más de 23.000 millones de dólares y nos dieron 45.000. ¿Por qué Cristina plantea hacerlo ahora, después de que el peronismo ya votó el acuerdo? Bueno, eso no sé, esa interpretación... No, pero vos compartís esa idea. ¿La de que hay que renegociar con el fondo? Pero sí, claro. ¿Y cómo vas a hacer si es tu deuda? Hace un año votaron los peronistas en el Congreso. Bueno, ahí reconozcámosle a Máximo Kirchner que decidió incluso dejar la presidencia del bloque y no votar. Digo, me parece que eso fue un gesto importante y en ese momento no fue compartido por muchos. A mí me parece que es... Claro, pero Massa juntaba votos para que se apruebe me parece... esto. En el mismo Congreso, era el presidente de la Cámara de Diputados. A mí me parece que no haber planteado... Está bien, pero también es cierto que la sequía te produce un hecho nuevo. Sí. ¿Sí? De incumplimiento, digo, perdiste 9.000 millones de dólares por lo bajo. ¿Sí? Bueno, esto obliga a una discusión distinta. Acá uno de los problemas que hay de la agenda de Massa es que Estados Unidos no alivió la presión, a pesar de un hecho exógeno como la sequía, sobre las reservas a través del fondo que displicentemente le dio 45.000 palos. Exactamente. Bien. Segundo, cerealeras y aceiteras no desembolsaron en el segundo trimestre del año, que es el más abundante en divisas, los adelantos de exportaciones a pesar del dólar soja que se esperaban, se calculaban 1.800 millones de dólares. Tercero, las alimenticias que tenían que garantizar la canasta regulada de 3.000 productos, que era el doble de las que yo tenía. No lo hicieron. No lo hicieron. Y cuarto, esperabas completar con el principal socio comercial, vos tenés dos, Brasil y China. Brasil lo hiciste, el swap de intercambio de moneda local, hacerlo con Brasil también y aliviar la presión importadora de aquello que viene de Brasil. Esos 4 puntos de agenda son los que todavía están en discusión. Bueno, y eso menuda falencia, ¿no? Por eso digo, es bravo morir en las vísperas. Sí, pero puede pasar, ¿o no? Esperemos que no, pero digo, estamos ante un cambio, esta situación que vive la Argentina hoy es una situación que el año que viene va a ser sustancialmente distinta. ¿Y cómo crees que puede bajar la inflación de este nivel gradualmente hacia un nivel, ponele como el que tenía Alberto Fernández cuando asumió, 50%? Y nosotros, yo digo, cuando hasta la guerra íbamos a una proyección del 48. Está bien, pero ahora vos la ves bajando gradualmente, porque ahora tenés la tasa corriendo al 8. Vos necesitas dos cosas. Las tarifas corriendo al 150. Vos necesitas dos cosas. Mayor cantidad de dólares en el Banco Central, porque eso es lo que... Vos sabés que los países emergentes, y Argentina en particular, y es un país bimonetario, se estabiliza desde el sector externo. Sí. No hay ajuste fiscal que estabilice... Al contrario, el ajuste fiscal lo que hace es romper la capacidad de consumo, sí, pero no estabiliza. Lo que hace es bajar la demanda de dólares vía ruptura. De hecho, ahora están ajustando el consumo por un lado y tratando de incentivarlo por otro. Vos lo que vos necesitas son dólares en Banco Central. Ese es el primer factor de estabilización. Y el segundo, que eso también es poder político. Entonces, hasta no tenerlo... Y el segundo factor de estabilización es, desde el punto... Eso es macro. Micro es una presión muy fuerte para que las canastas reguladas funcionen. Vos fíjate que las políticas que aplicamos siguieron los fideicomisos y las canastas reguladas. Los fideicomisos para el desacople de precios y las canastas reguladas para los productos de góndola. De vuelta, pero tenemos inflación del 100%, 120%. Pero eso hay que aplicar mucho más rígido el nivel de controles. No puede ser que no se pueda controlar 3.000 productos sobre 30 empresas. ¿Y por qué no puede Tombolini si tiene esos resortes de poder que vos no tenías? Yo no voy a hablar de funcionarios que me sucedieron, bueno, la Secretaría de Comercio, porque es injusto. Yo lo que voy a decir es que me parece que hay que ser mucho más duro con el poder económico, en particular con las alimenticias. Esto ha sido, hoy yo sabés lo que uno percibe también, y tal vez sea por este cambio estructural, que hay una tensión en general en la dirigencia política, no pelearse con los ricos. No, bueno, la derecha dice barbaridades. No, al revés, le están entregando a los ricos como nunca. El dólar soja es una gran concesión al capital. Dicen cualquier cosa, sí, apretado por el tipo de cambio. Pero me parece que acá la agenda que podría haber sido, además de quedarte con los dólares del superávit comercial que estaban, existieron, son públicos y no están,
que esa era una pelea fuerte, apropiar los dólares del superávit comercial y colocarlos en las reservas. Pero perdón, sobre eso vos trabajabas con Matías Culfas. ¿Es responsable o no Matías Culfas de eso? Ese punto, acá el gabinete económico fue hacia otro lado. No quiero personalizar en Matías Culfas. Acá el gabinete económico lo tuvo el superávit. ¿Y? Lo tuvo y terminó yéndose a las empresas privadas para que pagaran deuda una parte, otra parte se terminó yendo a achicar la brecha contado con liqui tipo de cambio oficial, porque el central como ahora estaba interviniendo para bajar la brecha, y otra parte yo creo que sobreestoqueó importaciones. Bueno, este es un problema. Esos son los dólares que faltan para bajar la inflación. Ese es un problema que falta, claro. Y el otro problema es que vos pareciera que aumentar los derechos de exportación cuando los precios internacionales están altísimos es un pecado. Digo, vos tenías girasol el 7% de retención. Podías haberlo llevado al 15% por decreto. ¿Sí? Y con Cristina era el 28%. ¿Por qué? Si tenías los precios internacionales volando. El fideicomiso del aceite, que estaba constituido de antes, que nosotros le dimos más vuelo, que era un fideicomiso privado, se te agotaba en 6 meses, porque el precio internacional respecto al precio interno cada vez era más grande y el subsidio cada vez tenía que ser mayor. Roberto, ¿puede ser Massa en este contexto, con estas condiciones económicas, candidato a presidente del Frente de Todos? Yo no voy a intervenir en la discusión de los candidatos a presidente, porque eso sí es una cosa que me excede. Yo, todo mi corazón, todo mi deseo era Cristina. Después, bueno, veremos. Yo lo que digo es que hoy no sería bueno que el peronismo pierda las elecciones, porque el país va a un cambio estructural. Y ese cambio estructural, si es conducido por la fuerza de la reacción, lo que te va a garantizar es un modelo, ni siquiera Chile, más Perú, un modelo muy extractivista y con una población sin peso. Yo creo que hay que tener muy claro eso. El peronismo tiene que ganar las elecciones si es que realmente queremos que la renta extraordinaria que hoy está presente, pues te lo dicen aparte, lo dicen los empresarios, vos hablás con el sector empresario. Sí. Tenemos precios internacionales altos, tenemos la perspectiva de energía abundante y probablemente regulada, o un vector de competitividad. La energía deja de ser una restricción para convertirse en un vector de competitividad. Y el segundo punto que tenés es mano de obra barata, en dólares. Demasiado barata, ¿no? Una cosa inédita en la Argentina. Nunca el peronismo permitió que el salario fuera un vector de competitividad. Esa era mi última pregunta. ¿Hace falta una suma fija? ¿Hace falta un doble aguinaldo? ¿Se puede avanzar con alguna medida de emergencia en medio de la campaña para recomponer? Hace falta formalizar más a los trabajadores. Pero eso tarda meses, años. No tarda meses, no es tan así. Yo creo que eso hay que lograr primero derechos laborales de nueva generación para recomponer salario, derechos laborales de nueva generación, que es reducir la jornada laboral y hacer que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas. Porque si no, una empresa muy grande te fija una paritaria muy alta y total la puede pagar, y una empresa pyme en ese diferencial siente otra tensión. Entonces hay una parte que tiene que ser distribución de las ganancias cada 3 meses, como le pagan a los accionistas un dividendo. Ese es un punto, y el segundo punto tiene que ser bajar la jornada laboral para que entren más trabajadores al mercado de trabajo. Y sí, por supuesto, lo que yo te decía antes, hay que asegurar las canastas de productos. Insisto, yo, como corresponde, pues si no soy un chanta, yo he sido secretario de Comercio y hablo por mi gestión y te conté bien qué luces y qué sombras vi. Cuando nosotros pusimos el congelamiento sobre 1.500 productos, si vos mirás el coeficiente Gini, que duró el congelamiento ese último trimestre, mejoró, y mejoró mucho. Quiere decir que si vos anclás una canasta de alimentos con una política de ingresos, liberás recursos para que se expanda el mercado interno. Y eso es lo que realmente potencia el salario. Alimentos y energía tienen que ser una cosa que no pese en el salario. O sea, ¿vos no creés que una suma fija en este momento sea lo que se impone? La suma fija sí va a resolver, pero si se erosiona con la suba de precios, obviamente yo no puedo estar en contra que le den una suma fija a los trabajadores. Bueno, la CGT está en contra. Sobre todo, la CGT está en contra. Porque dice que plancha la base, la pirámide salarial, y lesiona las escalas de convenio. Sí. Ahora, en este contexto hay que hacerlo. Ahora hay que asegurar que esa suma fija sirva para mejorar la canasta alimentaria. Si no, otro de los derechos que instaló Perón
que era que el trabajador podía comer más o menos lo que quisiera dentro de una determinada canasta, está quedando cada vez más fuera. ¿Nunca pasó que el peronismo tenga el salario como vector de competitividad? No. Nunca pasó tampoco que el peronismo... Por eso las crisis muchas veces de lo que se llamaba el avance y retroceso de la economía, donde se elevaba el consumo a la frontera tecnológica internacional y en definitiva terminaba el trabajador consumiendo muy bien. Te iba a decir, y eso provocaba tensión. nunca pasó tampoco que el peronismo llegue a unas elecciones ajustando así. ¿De verdad crees que se puede ganar? No, para eso de ajuste, ajuste sería que se hubiera desplomado el empleo y que se hubiera desplomado la actividad. Digo, Massa aplica desde hace mucho tiempo, intenta, porque te digo, todavía le están faltando esas 4 puntos de agenda que yo dije, ¿no? Estados Unidos y el fondo, Brasil y el intercambio de moneda local, el convenio con las alimenticias y las exportadoras. Eso. Ahora, la diferencia entre un plan de estabilización y un plan de ajuste es que un plan de estabilización procura que las variables, tasa de interés, dólar, precios, más o menos reduzcan la volatilidad sin deteriorar el empleo y sin deteriorar la actividad. Hoy no tenés caída de actividad de empleo. A un plan de ajuste yo te hago una mega devaluación, te hundo el salario, te hundo el consumo y bueno, ahí estabilicé. Eso fue la convertibilidad. El consumo se está hundiendo, está empezando a hundir. A ver, hasta ahora tuviste el año pasado, cerró la economía con 5,2 de crecimiento. Y el primer trimestre del año, no tengo el EMA exacto, pero debe estar en el 2, 2,5. No parecieras, y el desempleo bajó. No pareciera ser, claro, por supuesto, vamos a discutir empleo de poca calidad, el tema del salario. Ingresos. Pero este programa no golpeó empleo y no golpeó actividad. Cuidado, porque vos podés bajar la inflación con el desempleo. Lo que te está proponiendo la oposición, que es lo que pasó en la segunda presidencia de Menem, es bajar la inflación. Vos tenías deflación en la convertibilidad, con un desempleo de 2 dígitos. Eso, porque con la inflación el salario no te alcanza a fin de mes. Ahora, con el desempleo el salario es 0. Roberto, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Quédate porque vamos a escuchar en un rato a uno de los analistas internacionales más interesantes del momento, Marco Teruggi. Y lo que te prometí, Gaby Vulcano y la última hora de la rosca de esa interna oficial que está el rojo vivo. Bueno, la danza de nombres ya había empezado, pero como que se aceleró el jueves pasado cuando estuvo Cristina acá, ¿no es cierto, Gaby? Cristina Kirchner será la gran electora finalmente, como están esperando tantos. ¿Hay posibilidad de un candidato de consenso después de que ella ratificó que no se va a postular a nada? Bueno, esas son algunas de las preguntas que se están haciendo dentro del Frente de Todos. Hay mucha expectativa por lo que pueda decir en el acto del 25 de mayo que se va a hacer en la Plaza de Mayo. Te diría que el acto tan esperado va a ser más una réplica, o por lo menos lo que están buscando es que sea más una réplica de esa plaza llena que la despidió el 9 de diciembre del 2015. Ajá. Y no tanto un escenario donde ella vaya a anunciar quién va a ser el candidato que represente al kirchnerismo. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que cuesta creer que finalmente ella vuelva a nominar a alguien con la experiencia de lo que sucedió con Alberto Fernández, que recurra al mismo mecanismo. El tema va a ser, en todo caso, si ella va a tener un candidato de su espacio, más allá de que lo anuncie o no lo anuncie, y cuánto lo va a apoyar públicamente a ese candidato. O sea, vos lo que decís es que no solo no lo va a anunciar el jueves en el acto en la Plaza de Mayo, sino que no lo va a anunciar nunca, no va a ser ese el mecanismo. Yo te diría que pongo en duda eso, porque se está diciendo todo el tiempo que Cristina Kirchner va a anunciar un candidato, va a decir quién va a ser ese candidato o esa candidata. ¿Está esa posibilidad? Sí, está esa posibilidad, pero la verdad es que también habría que pensar hasta qué punto serviría como estrategia electoral el hecho de que ella vuelva a decir mi candidato es tal o cual. Es muy interesante, Gaby.
Otra cosa, Sí. recién me dejaste flotando una pregunta cuando arrancábamos el programa, mirando esta foto, respecto de uno de los que salió como uno de los nominados el jueves acá, Guado de Pedro. Sí, ella no lo mencionó, si bien lo mencionó diciendo que nadie nunca había hablado mal de ella, Sí. en una de las preguntas que le hicieron acá en C5N, sí habló de que tienen que tomar la posta los hijos de la generación diezmada. Claro, literalmente Guado de Pedro es eso, es hijo Claro. de dos asesinados por la dictadura. Bueno, ¿no? si nos atenemos justamente a esa frase y la tomamos de manera literal, es el único de los nombres que están sonando como posibles candidatos para ocupar ese lugar. Porque Guado de Pedro tiene una historia donde, bueno, se sabe que su padre fue asesinado, su madre fue desaparecida, los dos militantes de las organizaciones armadas, y es justamente no solamente un hijo de estos dos militantes que mencionamos, sino que además militó en Hijos. Claro. La agrupación que en su momento escrachaba a los represores, a los genocidas, en momentos donde todavía no se habían retomado de manera masiva los juicios de lesa humanidad. Pero la pregunta que vos dejaste flotando fue especialmente ácida. ¿A qué va a ser candidato Guado de Pedro? Bueno, ahí está también la pregunta que se están haciendo algunos, porque lo primero que aparece es, bueno, ¿puede ser candidato a presidente? Sí. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Es alguien que tiene buen vínculo con los gobernadores, que tiene mucha llegada al círculo rojo, algo que es muy importante. Es alguien de extrema confianza de Cristina Kirchner, y te diría, no solo eso, sino que fue alguien que era muy querido y que era muy estimado por el expresidente fallecido Néstor Kirchner. Yo te digo una contra que tiene. Nunca pasó por las urnas. Bueno, fue candidato a diputado, pero no alcanza con eso. No, digo para un cargo ejecutivo Sí, importante. para ¿no? un cargo ejecutivo... Ni gobernador, ni intendente, ni mucho menos presidente, pero ningún cargo importante. Sí, y lo que consultaba hoy con varios dirigentes del Frente de Todos, los que lo quieren y los que no lo quieren tanto, me decían, bueno, hay un problema con Guado de Pedro, o en realidad dos. Uno, que está muy asociado a lo que es la Cámpora, una agrupación que dentro del peronismo despierta ciertos amores y también odios. Muchas suspicacias, sí. Y por otro lado, piensan en un escenario de balotaje. Estamos hablando de estas elecciones de tercios de las que habló Cristina Kirchner. ¿Qué pasa si finalmente el Frente de Todos consigue pasar al balotaje? Y lo que dicen es, Guado de Pedro no sumaría votos, por lo tanto va a estar difícil como candidato. Puede ser un buen candidato en las PASO, pero no va a sumar votos en lo que sería un eventual balotaje. Ahí lo ven como difícil en ese sentido. ¿Y este cartel, Gaby? El otro candidato que aparece sonando fuerte es el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Bueno, ¿Pero a qué? De vuelta. Bueno, ¿a qué aparece como candidato? Él en principio quiere ir por la reelección, Sí, sí. y Bastante elocuentemente lo demuestra, ¿no? se anticipó a lo que él, bueno, siempre dice, que es lo que decida Cristina Kirchner, yo voy a estar en ese lugar. Pero ahí hay varias cuestiones. Él a nivel nacional tiene muy buenos números, obviamente en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y tiene las chances de, si es reelegido, en caso de que el oficialismo pierda a nivel nacional y él consiga la reelección en la provincia de Buenos Aires, no solamente seguiría siendo gobernador, sino que además se podría convertir en uno de los principales referentes de la oposición. En caso de que él pierda ese lugar de poder reelegir y vaya a disputar la presidencia de la nación, bueno, aparece un problema similar en lo que tiene que ver con la segunda vuelta de lo que te contaba antes respecto a Guado de Pedro, pero además se abre la incógnita de quién iría a la provincia de Buenos Aires. Y ahí te lo cruzo con la foto que veíamos antes de Guado de Pedro con los intendentes, que la posibilidad es que sea Guado de Pedro el que vaya como candidato a gobernador. Claro, esta foto que estamos viendo ahora en pantalla es una foto que
podría servir para empujar la candidatura del ministro del Interior a cualquiera de las dos cosas. Sí. Porque son intendentes de la provincia, del conurbano bonaerense. Son intendentes, los principales intendentes de peronistas de la provincia de Buenos Aires, son quienes responden al jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, que tiene una llegada muy fuerte a Máximo Kirchner. Ahí, en el caso de Kicillof, uno de los temas que lo podría favorecer en algunas cuestiones y no tanto en otras tiene que ver con que no es alguien que sea parte de la cámpora y ha tenido algunas tensiones con Máximo Kirchner. Entonces, ahí también hay algunas dificultades para pensarlo como candidato. Perdón, y no hablaste de Sergio Massa todavía. Bueno, Sergio Massa es otro de los candidatos, no es un candidato propio del kirchnerismo. Ya sabemos que no es alguien que expresa el pensamiento de Cristina Kirchner, que tiene una matriz ideológica distinta. Aún así, hoy son socios no solamente dentro del Frente de Todos, sino también en lo que va a ser la campaña electoral. ¿Qué pasa con Sergio Massa? Sergio Massa era casi como el candidato que ya estaba cerrado, con buen vínculo con el Círculo Rojo, alguien muy aceptado por el empresariado. Pero buen con una vínculo inflación de casi el 10% mensual. Claro, tiene ese bueno, pequeño problemita. Ese pequeño problema, y sabemos que además como candidato no hay manera de que no tenga que referirse al tema de la inflación. Uno de los principales problemas de los argentinos y de las argentinas es ese. Y ahí, claro, ¿cómo va a responder como candidato teniendo en cuenta que él hoy es ministro de Economía y no está pudiendo resolver Bueno, ese él tema? dice, no le tengo miedo a los desafíos. Lo dijo el viernes en el fragmentito que mostrábamos en el editorial. Pero hoy avanzó un paso más, ¿no? Hoy avanzó un paso más y desde el Frente Renovador emitieron un comunicado que llama mucho la atención porque... Este que tenemos acá. Sí, este que tenemos acá porque es un comunicado donde dice que habla mucho sobre la necesidad de que haya generosidad dentro del Frente de Todos. Él ya en algún momento dijo que es necesario que haya un candidato único. Ese candidato único del que él está hablando es de él mismo. Y en ese sentido también está muy difícil. Espera, frenalo ahí, Rodo. Frenalo ahí que quiero leer una cosa. ¿Lo podés frenar, el escroleo? Quiero que leamos el final de este comunicado, Gaby. Porque es más que... Ahí, espera, ahí volvió a moverse. No, el último párrafo. No, sí, al final, donde lo habías frenado antes. Vos decís que él reclama generosidad, pero no reclama solamente eso. Hace reclamos muy específicos al final, ¿no? Acá, ahí frenalo nomás. Le solicitamos al presidente del Partido Justicialista como la fuerza política más importante del Frente de Todos que convoque a los principales referentes de la coalición de manera individual, así como también una mesa de fuerzas políticas para discutir y diseñar en conjunto la mejor estrategia de cara a este proceso eleccionario. Sí. Bueno, eso no va a pasar. ¿Cómo? Eso no va a pasar. Consulté hoy eso no va a pasar. Bueno, puede... El comunicado salió hace 2 horas, sí, Vulcano. Pero no desde te diría, el entorno más cercano a Alberto Fernández me descartaron la posibilidad de que se genere una mesa política donde se pueda diseñar la estrategia electoral del Frente de Todos, donde esté sentado Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Pero entonces, perdón, si Massa saca este comunicado sin preguntarle a Alberto, que sí, está todo re mal ahí, ¿no? Bueno, ahí el diálogo que están teniendo hoy por hoy es como ministro de Economía y presidente de la Nación. En cuanto a la estrategia electoral, lo que me decían es cada uno va a hacer su estrategia electoral porque están pensando en un escenario donde se vaya a las PASO y donde no hay posibilidad de candidato de consenso. El candidato de consenso posible, el único que ahí desde todos los sectores decían, bueno, no era muy discutible, era si Cristina Kirchner era candidata. Descartado eso, la verdad es que no hay nadie que diga con este candidato se puede llegar a una síntesis. Y ahí es donde aparece la dificultad también de Sergio Massa, no solamente en el terreno económico, sino que él pueda ser el candidato, porque él está diciendo yo quiero ser candidato único. Claro. Y esa posibilidad hoy está descartada, ni siquiera con algún candidato que Cristina Kirchner diga, este es mi candidato. Y la otra cosa que te agrego, Ale, para cerrar, es que en el caso de que sea Sergio Massa, la pregunta es si Cristina Kirchner puede dar su acuerdo
de manera privada, pero ¿hasta qué punto va a ser campaña después por Sergio Massa? Porque hasta el momento, todas las decisiones económicas que se tomaron, Cristina Kirchner dio su aval, y Sergio Massa no tomó ninguna decisión sin que Cristina Kirchner esté de acuerdo. Pero todo silencioso. Todo silencioso, nunca en público, y una campaña electoral ya es otra cuestión. Gabriela Vulcano, y un informe completísimo y fresquísimo además, con información hasta recién realmente de los temas más candentes de la interna oficial. Órbita Noticias, y nos ponemos a hablar de la región con Marco Teruggi. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Las campañas electorales en nuestro país preferido de la galaxia son como los campeonatos de fútbol. Compite varios equipos, la gente en la tribuna alienta con su voto y no faltan los jueces arreglados que suspenden partidos. Y siempre, pero siempre, hay alguien que embarra la cancha. Me gustaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente, donde el presidente pueda ser una persona que es tartamuda. Quisiera un país así. Pero si vos vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a presidente, sabés que en Argentina va a fallar. ¡Ojo! El periodista Levinas no solamente acusó al pueblo argentino de no estar preparado para un presidente con dificultades en el habla, sino que también dijo que no aceptaría otro tipo de primer mandatario. Yo vivo en el 11. En el 11 viven los señores judíos religiosos, digamos, paisanos míos, que andan vestidos con patillas, con barba grande, larga, con sombreros negros en pleno verano, con traje negro. Entonces, uno de ellos quiere ser presidente de la nación. Y yo digo, mirá, me parece que no lo van a votar. Porque no está la Argentina para que voten a una persona así. Por otro lado, el radical Gerardo Morales también hizo una observación sobre el origen genético de una candidata de su espacio. Patricia es, genéticamente peronista. Patricia. Yo sé que provengo de otro planeta, pero las experiencias políticas en la Tierra que quisieron excluir de la democracia a judíos, personas con discapacidad, invocando superioridad genética, no terminaron muy bien y dejaron muchas víctimas con consecuencias al día de hoy. No. ¿Por qué puede ser candidato? ¿De dónde salió? Bueno, por ser parte de la generación diezmada. Bueno, eso es una de las... Ahí De Pedro comparte dos temas en donde aparentemente el victimismo debiera convertirlo en una personalidad relevante. Uno tiene un pequeño problema del habla, que por supuesto no tiene que impedir ninguna carrera política, ninguna participación pública. Yo tengo otros tantos problemas. Pero eso no quiere decir que no esté expresando correctamente lo que piensa, es que no piensa nada. Bueno, el escritor Marcelo Birmacher habla del victimismo, y hay una diferencia muy grande entre ser una víctima y victimizarse. No les quiero contar mis penurias desde que llegué al gobierno, porque cada día me aparece una nueva, y ya quisiera que paren las maldiciones que me han mandado, porque han sido muchas, ¿no? Heredar a Macri, agarrar una pandemia, transitar una guerra y soportar una sequía, ya está. Lo que faltaba, ya la ligaron las personas con discapacidad y los judíos. Ahora con esto de las maldiciones, seguro van por los gitanos. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra y pasan por Argentina, les dejo un etiquetado frontal para que no les haga mal. Contiene masas saturadas y exceso de odio. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. A Marco Teruggi lo pueden escuchar todos los sábados en Radio Nacional, en el programa que hace con la revista Crisis. Lo pueden leer también en la versión escrita de su podcast. Para mí es uno de los analistas de la región más interesantes de la nueva generación. Gracias por venir, Marco. Muchas gracias por la invitación. ¿Vos creés que Argentina se puede hundir en estas elecciones que Cristina Kirchner definió como una elección de tercios, muy incierta? En esa inestabilidad política que signa a otros países de la región, digo a Ecuador, a Perú, a Colombia, a Bolivia con otros aspectos, a Chile. Bueno, son tiempos inestables, eso es un diagnóstico que me parece que ahora ya es, digamos, bastante claro, y estamos asistiendo a gobiernos que suelen tener, digamos, periodos cortos y una dificultad para establecer hegemonía, tanto de fuerzas progresistas como de fuerzas de la derecha. Si uno ve el Pacífico,
que fue el polvorín de estallidos en el 2019, se encuentra un Ecuador sumido en crisis, lo podemos ahondar ahora, a un Perú sumido en crisis, a un gobierno de Chile que asumió hace muy poco y que le está yendo mal en las encuestas y en el proceso de la nueva constitución, y incluso si miramos hacia Uruguay, el presidente Lacalle Pou no está muy bien en las encuestas y en el Frente Amplio ya están pensando en un 2024 de regreso. Así que en general no estamos en un momento de gobiernos que logran, salvo tal vez el caso de México, prolongarse. Independientemente del signo, mira qué interesante. Eso es lo que arroja la radiografía, digamos. Me parece por causas diferentes, ¿no? Si vamos al caso ecuatoriano, tenemos un tal vez agotamiento de un regreso al neoliberalismo después del ciclo post-neoliberal de Rafael Correa. Primero Lenín Moreno, con la característica de la traición política y la persecución política, y ahora un banquero que ni siquiera cumplió 2 años y ya apeló a la muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea Nacional, elecciones anticipadas y 6 meses de mínimo de gobierno por decreto, pero que se hundió muy rápidamente. Bueno, esta inestabilidad viene pegada a un debilitamiento de las democracias, porque en donde está funcionando un intento de redemocratizar algo como en Chile, fracasa ese intento por chocarse contra la no ratificación de la Constitución, después una elección en la que votan absolutamente en contrario a lo que habían votado para presidente. ¿Qué límite se expresa ahí? Yo creo que hay 2 escenarios diferentes. En el caso de Chile hay una alternancia realmente vertiginosa. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Piñera, Gabriel Boric, y ahora la extrema derecha de José Antonio Kast con la mayoría en el nuevo órgano que tiene que corredactar la nueva Constitución. Entonces, ahí tenemos tal vez una suerte de frustración ante ningún gobierno o signo político que dé respuesta, pero un marco democrático donde se respetan los tiempos, se respetan las instituciones y no hay una crisis de la democracia. Perú y Ecuador son otra cosa. Perú y Ecuador tenemos a derechas que juegan muchas veces por fuera o desbordando los marcos democráticos. Bueno, y hablar Bolivia, ¿no? Hubo un golpe. Bolivia fue el ejemplo paradigmático en el 19, pero en el caso de Perú, cuando Pedro Castillo ganó en el 2021, intentaron que no asumiera la presidencia siquiera, y ahora tenemos un gobierno que tiene 60 muertos por la represión en los 2 meses de crisis de diciembre-enero, y que por lo visto va a quedarse hasta 2026. Y en el caso de Ecuador tenemos a la fuerza principal en la Revolución Ciudadana, cuyo dirigente está excluido, perseguido, en un proceso de persecución judicial, yo diría, emblemático. Repito, ¿hasta qué punto ves a la Argentina sumergiéndose en un escenario así en agosto o en octubre? Bueno, creo que en Argentina estamos asistiendo a, digamos, desbordes del marco democrático. Me parece que lo que está pasando con la situación de Cristina Fernández de Kirchner, una corte de esta naturaleza tan deslegitimada, unos poderes mediáticos tan, digamos, por fuera, uno pensaría lo que tiene que hacer un medio de comunicación ante un caso como un intento de asesinato, nos da cuenta por lo menos de estirar los límites de los marcos democráticos de forma preocupante. Hay que ver cada país luego cuáles son las fortalezas de la democracia. Este año acá cumplimos 40 años, lo cual es todo un acontecimiento para nuestro país. Hay lugares donde las derechas lisa y llanamente han pasado por encima de eso. Mencionabas el caso de Bolivia, y hay casos que están entrando en zonas de algunas alarmas. Pienso en Colombia, donde apareció un ex funcionario de las Fuerzas Armadas planteando que había que defenestrar literalmente al presidente Petro. Sí, claro. Bueno, ya Petro asumió en un contexto de debilidad, tuvo que echar a casi todo el gabinete. Es parte de esa inestabilidad también, ¿no? Sí, en el caso de Colombia es interesante la cuestión del Frente Amplio y luego el programa de gobierno. Lo que estamos asistiendo, y Argentina también evidentemente es paradigmático, son coaliciones muy amplias para lograr ganar las elecciones, y luego la pregunta de cómo se implementan los cambios con coaliciones tan amplias. Un poco Lula también, ¿no? Exacto. En el caso de Petro, él dijo, las reformas son el primer año o no son. Y avanzó, reforma laboral, tributaria, reforma agraria, reforma de las jubilaciones y el intento de desmovilizar y alcanzar la paz, que en Colombia es un objetivo siempre difícil de lograr, digamos. Lo contrario a Alberto Fernández, bueno, con la salvedad de que a él le tocó la pandemia, como veíamos recién, ¿no? Exacto, pero creo que con una concepción muy clara, que había que avanzar desde la hora cero. Y en todo caso, ver hasta qué punto la coalición permitía ese avance. Lo que él llegó a la conclusión es que la coalición tan amplia no le permitió, la dio por finalizada y va hacia un gobierno tal vez más propio. Te lo pongo en contraposición con lo de Chile, sí, que se parece más al caso argentino, de una suerte de prolongación, demora de las reformas en lugar de aprovechamiento del momento inicial. Estás haciendo un repaso de todos los países de Sudamérica, mencionaste a México también. ¿Qué rol le ves a Estados Unidos en nuestra región?
¿A qué crees que está jugando y sobre todo qué pensás que puede proyectarse sobre Latinoamérica de su pelea con China a nivel global? Creo que hay dos niveles para pensar a Estados Unidos y América Latina. En primer lugar, su propia disputa interna traducida al continente latinoamericano, lo cual es bastante particular. Esta tensión, disputa entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano de Trump tiene su traducción en América Latina. En lo que fue la elección en Brasil se vio como el Departamento de Estado por lo menos le soltaba la mano a Jair Bolsonaro, un aliado muy fuerte de Trump en Estados Unidos. Entonces hay una suerte de puente invisible entre lo que pasa ahí y lo que pasa en América Latina, con una expectativa tal vez del partido gobernante de que los progresismos latinoamericanos sean relativamente poco agresivos, poco transformadores y que por lo tanto haya un marco de entendimiento, pienso en el caso chileno como el caso paradigmático. Pero a su vez hay un marco más general que vos mencionabas, que es la disputa con China, donde uno ve a Estados Unidos que aprieta y digamos permite o dice permitir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El gobierno de Lasso recientemente, hace 2 semanas, firmó un TLC con China, en el ámbito estrictamente de lo comercial. Yo creo que lo que Estados Unidos sabe es que eso no lo puede reemplazar, no tiene cómo revertir lo que ofrece China, pero intenta impedir que se avance en otras áreas. En el caso de Argentina, se ha mencionado muchas veces la energía atómica, obras en infraestructuras estratégicas La y en ese hidrovía, ámbito el 5G, un montón de exactamente, aspectos donde los tienen bloqueados. que se mantenga en lo comercial y que no avance en el otro ámbito. Eso lo más probable es que se agudice. Uno no viera a Estados Unidos hoy, digamos, soltando o diciendo, bueno, que América Latina haga su propio camino, nosotros tenemos una holgura interna como para permitirnos márgenes de autonomía elevados. Y finalmente, muy breve, porque no quiero dejar de compartir el Yo no te lo dije como cierre, pero vos que recorres países de Latinoamérica y que estás mencionando el caso de los yanquis, ¿no? Como un ejemplo, ¿cuán particular es el fenómeno de la grieta? Que a nosotros nos parece que, bueno, es acá el lugar donde peor la estamos pasando con eso. Yo diría que acá lo más fuerte tal vez es el nivel de virulencia al cual llegaron los medios de la oposición. Eso creo que solo lo he visto en Perú y tal vez un poquito más grave. Ahora, en términos de confrontación tan amplia e imposibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo es muy fuerte. En Brasil hay una parte muy importante de la población que cree que Lula no ganó las elecciones. ¿Y cómo se construye ahí algún tipo de puente, de diálogo? En el caso de Brasil, los grandes medios, como la Red Globo, pasaron justamente a un ejercicio de repacificación y apoyaron a Lula. Pero en general yo diría que eso es una marca que se está extendiendo y en ese contexto las ultraderechas que hemos visto gobernar, que hemos visto emerger en estos años, pues logran aprovechar ese terreno que les es fértil. Marco, gracias por venir. Por favor. Marco Teruggi con nosotros aquí en Brotes Verdes, creo que no va a ser la última vez. Ya mismo cerramos con la información off the record más custodiada de la política nacional. Yo no te lo dije, yo no te lo dije, las paredes que hablan, los secretos de esos pasillos del poder. ¿Qué trajiste, Vulcano? Yo no te lo dije, pero Elisa Carrió, líder de la coalición cívica, está de campaña. ¡Epa! Pero no está de campaña por ella. Porque en algún momento dijo, bueno, voy a ser candidata a presidenta. Sí, bueno, claro, lo ha sido, no con mucho éxito, pero lo ha sido. Sí, no, ahora está de campaña para darle una ayudita al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Mira. En lo que es su candidatura a jefe de gobierno porteño. ¿Esta foto de cuándo es, Gaby? Esta foto es de hoy. Los dos se reunieron el sábado, tuvieron un encuentro, si se quiere, en lo que es el marco ya de campaña de Quirós. Tuvieron algunas conversaciones, ese día filmaron un video donde Elisa Carrió dijo públicamente, pidió públicamente al electorado de Juntos por el Cambio que cuando hagan encuestas digan que van a votar a Quirós porque en el PRO se definió que el candidato a jefe de gobierno porteño se va a definir a través de encuestas y ahí se va a decir si es Fernán Quirós o Jorge Macri. Lo que me contaban es que no va a ser el encuentro del sábado y hoy es el último. Lejos de eso,
Los dos van a empezar a mostrarse cada vez más juntos. Es posible que este miércoles haya un nuevo encuentro entre Quirós y Carrió, porque Carrió está decidida a hacer campaña por Quirós para ver si puede darle alguna ayuda, si puede hacer que suba en los números de las encuestas y que finalmente sea el candidato de el PRO, el ministro de Salud. ¿Vos decís que es por amor a Quirós o por animadversión con el primo Jorge? Un poquito de las dos cosas. Gracias, Gaby. Yo no te lo dije, pero este viernes que pasó, no, el anterior, el 12 de mayo, lo vieron a Luis Juez, que quiere ser gobernador cordobés, ¿no? Por Juntos por el Cambio, en el aeropuerto de San Fernando. Claro, las campañas electorales siempre demandan mucho desplazamiento, en aviones, a veces de línea, a veces privados, pero no es la primera vez que lo ven ahí en el aeropuerto de San Fernando, desde donde por lo general salen vuelos privados de ejecutivos o de gente de mucha guita que tiene ese lujo a su disposición. Lo notable fue que lo vieron a Juez bajarse de un auto con chofer para meterse en el avión privado y empezaron a preguntarse, che, esa campaña, ¿cuánto vale? Nunca sabemos cuánto valen las campañas en Argentina, pero esta es una que evidentemente empezó temprano y está siendo bastante bien regada por alguien. Con esto nos despedimos, con este último datito de cada uno y con la promesa de reencontrarnos el lunes que viene, como siempre a las 23, aquí para Brotes Verdes en la pantalla de C5N. Chau.